Bienvenidos a este su programa, La Danza de la Vida. El día de hoy queremos hacer un homenaje en vida a quien ha contribuido enormemente a la danza en Morelos. Ha sido una vida en la danza, un amor para y por la danza, y hoy por hoy tenemos el gusto de que colabora en ser programa de becas Pro Cultura y está con nosotros. Amiga, maestra, colaboradora, pero sobre todo un gran ser humano. La maestra Marta Pimentel Ruiz. Bienvenida a un programa más de La Danza de la Vida con la Jornada Morelos, Miss. Muchas gracias, Mali, por tu invitación y te agradezco tus palabras. No, gracias a ti, gracias por haber aceptado, porque no estuvo fácil la tramitación para lograrlo, pero hoy estás aquí y es para mí un momento histórico. Marta, en algún momento, en una familia de 6 hermanos, sabemos que ibas a las clases de danza de tu hermana, pero resulta que más bien la bailarina fuiste tú. Cuéntanos un poco de tu niñez, cómo fue, cómo te llevaba tu mamá a ver estas clases de tu hermana. Compártenos un poco, Marta. Sí, efectivamente, fuimos 6 hermanos. Ella iba a su ballet y yo la acompañaba. Y ahí estaba yo viéndolas a todas y me empezó a gustar mucho. Hacían su barra, su centro y ahí me empecé a sentir que la danza era algo muy bonito. Ahí fue donde me empecé a enamorar de la danza. Ahora, entendemos que entras a la escuela de las grandes hermanas Campobello, Nelly y Gloria Campobello. ¿Cómo es que se da el que tú ingreses a una escuela formal de danza en ese momento, además de lo más importante en el país? Tener clases con estas grandes maestras. ¿Cómo surgió primero el hecho de que tú ingresaras a la escuela? Y en México ya le dije a mi mamá, yo quiero hacer clase, ya tenía más edad. Y ella me dijo, sí, cómo no, y me llevó a una academia de la maestra Margarita Ramos, y ahí duré en tiempo, como hasta los 10 años de edad. Supo mi mamá que había una escuela oficial de Bellas Artes, escuela profesional totalmente, y ahí me inscribió a la edad de 11 años. La escuela era la Escuela Nacional de Danza, dirigidas por las señoritas Nelly y Gloria Campobello. Había mucha alumna. Yo entré a un tercer año, el programa era de 9 años y teníamos materias teóricas y prácticas. Oye, Marta, ¿cómo era para ti tomar clases con la maestra Campobello? ¿Cómo era una clase? Ella, la señorita Gloria Campobello, era la maestra de danza clásica. Sí. Que me tocó. Sí. Era la barra, el centro, un pequeño adagio y alegro. Y después nos poníamos las zapatillas de punta. Y ahí fue donde pues yo tomé todas mis materias y fui haciendo la carrera de 9 años. Muy bien. Tuve mi examen profesional y me entregaron mi título profesional. ¿Quién fue tu jurado para tu examen final, las maestras Campobello? Me examina la señorita Nelly, la señorita Gloria Campobello y varias maestras que también eran muy buenas ahí en la Escuela Nacional. La maestra Gloria Suárez de Reyes Ruiz, su hermana Aurora, la maestra Lucía Segarra, el maestro Enrique Vela Quintero y de música el maestro Manuel Díaz, porque llevábamos materias teóricas. De francés estuvo la maestra Morosini, que nos daba francés. Esas materias teóricas se combinaban con el dibujo anatómico, con la música, rítmica musical, apreciación musical, historia de los músicos. ¡Qué belleza y qué completo! Y de la cuestión práctica, pues resultó el ballet, ritmos indígenas, bailes folclóricos mexicanos, danzas internacionales de carácter flamenco.
todo eso. Sí, se requiere, si Sí. no, no hay manera de poder ser versátil. Sí, ¿no? lo más que llegaban los maestros invitados a montarnos cosas. ¿Algún maestro invitado que tú recuerdes que te haya impresionado? El maestro Enrique Vela Quintero Uh-huh. era una persona muy profesional. Después llegó el maestro Guillermo Kiss Arenas, un maestro ruso muy lindo que nos dio el sistema ruso. Sí. Y me gustó mucho. Oye, viene una parte, yo me sé la historia en general, pero queremos que el público la descubra con nosotros, que sepa de tu vida, que sepa de dónde vienes, quién eres. Y regresándome un poquito, sé que tu madre, recuérdame si no, estudiaba piano, tocaba el piano, tenía gusto por la música, y tú también, ¿es cierto esto? Sí, tenía que estudiarlo porque mi madre tocaba el piano y después el ballet, pues era mucho. Sí. Y tuve que escoger, entonces... Y ya sabemos lo que escogiste. Sí. Bueno. Y bueno, pues tenemos esta parte que es linda de compartir porque al final del día o en el proceso de la vida uno va teniendo circunstancias en las cuales los padres nos afectan positivamente. Sí. En este caso, ¿no? Con una madre que tiene gusto por la música, que lo transmite, que a través del sonido, que finalmente te ha acompañado toda tu vida hasta hoy en día, Marta. O sea, tú vienes a las clases, ves a las niñas de Procultura, has tenido siempre contacto con el piano. En algún momento se da la beca al Royal Ballet. Te vas a Inglaterra. ¿Cómo surge esta gran oportunidad para Marta Pimentel? Porque no es una oportunidad que se dé fácilmente, y menos en México. ¿Cómo surge? Y además en aquellos tiempos, Marta. Sí, en cuanto termino mi carrera ahí en la Escuela Nacional, fui a preguntar cómo podría yo adquirir una beca para ir a Londres a estudiar al Royal. Y la señorita Nelly me dio una carta para ir a la Secretaría de Educación y con becas y con ayuda de mi padre, que por cierto mi padre hasta lo último me ayudó, desde chiquita hasta lo último. Cuando tú estudias danza de manera profesional y chica, esclavizas también a la familia. Sí, se tiene que sumar, porque si no se suma es muy difícil lograrlo. Tiene que haber una comprensión muy grande y un amor muy grande. Ahora, te vas a Londres y tienes la fortuna de irte con tu mamá. Sí. Que eso es wow, porque muchas veces tiene uno que dejar la familia, tienes que irte y volverte valiente y abrirte a una posibilidad nueva. Viajas con tu mamá, ¿cómo llegas a Londres? ¿Cómo fue esa parte? Pues eso, cuando llegué a Londres, eso fue impactante para mí. El conocer otro mundo, la Europa, que tanto se platica de ella, ¿verdad? Llego a la escuela, me hacen también un reconocimiento y me colocan en un cuarto grado de ellas. Y entonces, pues empiezo a trabajar, lugar para que yo viviera con mi mamá en una casa particular, sí, que nos daban un cuarto. Sí. Y fue muy bonito la estancia en esa casa y en la escuela, yo maravillada. Feliz, claro. Ya, maravillada. Era algo no nuevo para mí, pero ver el rigor con que se trabajaba, las diferentes opiniones de las maestras y cómo trabajaban su clase. Ahí sí era una unión en el sistema del Royal, pero la cuestión era el de que yo venía de otro sistema, sí, muy diferente, pero me ayudaron muchísimo. Tu primer día de clases, porque el edificio de la Royal, del Royal Ballet, no es un solo piso, sino que están seccionados por áreas, los de la compañía, los que son estudiantes, los que van de verano. Entras a la escuela, compártenos cómo fue para ti entrar, dar el primer paso dentro del aula, del salón, en el Royal Ballet. O sea, como niña, como jovencita, ¿que a qué edad es que te fuiste? Sí. ¿A qué edad tenías cuando estabas? Yo tenía 20. Fíjate, 20 años.
¿Cómo es para una chica de 20 años ingresar ahí en ese momento con toda esta ilusión, todo esto nuevo? El primer día de clases, Marta. Pues sí, llegué, como me dieron mi horario, fue sorprendente mi llegada. Ya la puerta estaba abierta porque, porque llegaban ya las muchachas para su clase a las 9 de la mañana, y el ver el salón grande con sus barras, sus espejos, muy bonito. Primero me pasaron al vestidor, donde tenía yo que escoger un lugar especial para poner toda mi ropa, mis zapatitos muy bien puestos, y ya salir al salón de clase, efectivamente. Y fue maravillosa la experiencia. ¿Te pusiste al rincón? ¿Te pusiste en medio? ¿En dónde te ubicaste? No me puse nada, me quedé petrificada allí, parada. Dije, alguien me tendrá que ayudar aquí. Pues fue la maestra, ¿no? Que me colocó en un lugar, porque yo sé que se deben respetar los lugares, ya estaban todas ahí. Entonces pues me quedé así. ¿Eras la única mexicana o había alguna otra mexicana? Había una mexicana que estaba ya en un grado superior. Ya estaba en superior, en un 5º grado, y la encontré después. Teníamos que llegar con nuestro riguroso uniforme, zapatillas limpias, todo. Sí, con todo lo que implica, ¿no? Sucede algo que me parece que es histórico. En algún momento coincides en la cafetería con Margot Fonteyn, que bueno, yo no lo olvido. O sea, yo creo que si yo veo en la cafetería a Margot Fonteyn, tiro el café y me quedo petrificada. Pero además, y eso cuéntanoslo tú, conociste a Rudolf Nureyev, la pareja leyenda del momento. ¿Cómo fue? Y todo lo que tú nos quieras compartir de eso, porque es una bellísima historia. Sí, eran 2 pisos los que tenía el edificio. Una casa antigua, pero bien remodelada, especial para la danza. Y en el segundo piso estaba la compañía, el Royal Ballet. Y abajo, pues, la escuela senior. Estábamos las grandecitas. Entonces, te nombré que tenía yo una amiga panameña, Brenda Arias, y me dice un día, oye Marta, ¿te gustaría ver un ensayo de la señora Margot? Ay, sería fantástico, pero bueno, te voy a decir, y le dije, el otro día fui a preguntar si yo podía ver un ensayo y me dijeron que no. Entonces ella me dijo, yo soy Brenda Arias y el esposo de Margot es mi tío. Ay, le dije, sí, es el señor Tito. Sí, efectivamente, él es Tito. Entonces, pues vi un ensayo de la señora Margot Fonteyn con Rudolf Nureyev. Pero ¿cómo fue, Marta? Cuando entra Rudolf? ¿Qué pasa? Tienes que contarlo. Sí, nos sentamos hasta atrás, no nos dejaron adelante nada, así como escondidas por allí, porque ellas no permiten. Sí, claro. No permiten nada, pero muy calladitas, con respiración controlada para no hacer ruido, y empezó el ensayo. La señora traía su falda larga para hacerla de Margarita, y Rodolfo ya venían calientitos de haberse calentado. Empezó el ensayo, y un ensayo muy serio, puesto que muy entregados. ¿Qué ensayaron? Armando y Margarita y Armando. Yeah. De las camelias, ¿no? Sí. De la obra esa. Una música preciosa, y ellos dos, un poema bailando ahí, los dos juntos, muy enamorados, terminan, y precioso estuvo, y después estuvieron con el ensayador limpiando algunas cosas que él apuntó, y ya nos salimos. Oye, Marta, ¿cómo era la personalidad? Porque bueno,
Tú nos dices a mí, a mi generación, a todos, Rudolf Nureyev, y no hay manera de que no se reconozca quién es. ¿Cómo era en personalidad Rudolf Nureyev? ¿Cómo fue tu percepción en ese momento? ¿Era una persona muy formal, era muy serio, tenía una personalidad muy fuerte? No sé, lo que tú nos quieras de Rudolf Nureyev. El Rudolf era un señor, yo lo vi muy callado siempre. Muy callado. Nada de nada. Él concentrado. Concentrado. Y me parece que eso también fue lo que acabó de aprender la gran bailarina Fontaine con él. El trabajo ya más identificado de pareja, porque era otra pareja la que ella tenía. Sus parejas ya no eran las mismas, y este era otro sistema, otra manera. Él era muy, ¿cómo te diría?, perfeccionista. Sí. Lo vi cuando el maestro le estuvo diciendo, y él trató de hacerlo como él decía. O sea, nada más era eso lo que estaban tratando, nada de otra plática ni nada. Pulir el plan de pareja bailando. ¿Lograban ser uno mismo o los veías separados? Porque el pas de deux, cuando uno ve pas de deux, espera en alguna forma este matrimonio energético en la danza, espera que se hagan uno. Sí. ¿Tú llegaste a percibir eso en Rudolf y Margot o todavía estaba en el proceso de sumarse ambos? Ya estaban ellos ya muy trabajados, compenetrados, muy identificados sobre todo del papel, que era lo que pasaba, ¿no? Y cómo debía acabar. Y sí tuvieron un final de veras doloroso. Yo lo podría llamar doloroso porque los dos sufren. Ella en sus últimos estertores, porque estaba mal de sus pulmones o algo así, como resultó en la obra, y él por la pérdida de su Margarita. Muy fuerte el final, muy fuerte y muy convincente. Marta, ¿cuánto tiempo estuviste en Londres? Estuve 1 año y algunos meses más para acabar los cursos a los que iba. Uh-huh. En Londres hay una gran oferta cultural, o sea, las funciones de danza. Me imagino que ibas, porque estar en Londres y no ir a ver más de una ocasión, ir al teatro sería como lamentable. Sí. ¿Qué obras tuviste la oportunidad de ver? ¿Alguna que recuerdes? Vi varias obras. Como, por ejemplo, tenían una obra de Frederick Ashton en una silla y se llamaban Los dos palomos. Y era muy graciosa esa obra, muy difícil, y fue muy aplaudida y a mí me encantó también. Vi Un lago de los cisnes con la señora Fontaine. Sí. Y yo recuerdo, pero tú dime, que me habías compartido que viste la Sylphide. También la vi. ¿Quiénes hicieron los roles? Los roles lo hizo también Rodolphe Nureyev con la señora Margot Fontaine. Y vi también unos extractos de Pas de deux, sí, del Cascanueces, que también dieron en el teatro. Sí. Y por último vi a Giselle, bailada por la señora Margot y con Rodolfo Nureyev. Oye, Marta, cuando uno tiene la oportunidad, porque la vida da oportunidades y hay que saber estar en esas oportunidades y tomarlas. Yo, otras muchas gentes, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios en el mundo y de ver a grandes bailarines. Pero mi generación nunca va a ver a Rudolf Nureyev en vivo. Sí, ¿no? Tú lo viste. Entonces tú viste ahí, viste a una pareja que hace historia para todos y seguramente después viste otras funciones en otros lados. ¿Cómo era
una ovación? ¿Cómo era un término de obra con ese dueto tan singular? ¿Cómo era la respuesta de la gente? La respuesta. Cuando yo vi Giselle fue lo que más pude percibir en eso. Sí. Efectivamente. Ella muere, ¿verdad? Está en su tumba. El bailarín, que es su compañero, tiene que salir de una esquina con unas flores que le lleva al sepulcro. Sí. Él, Nureyev. Cuando él sale, va saliendo así acongojado, hasta con la cabeza gacha, con su capa que le cae hasta atrás, sus flores. Él cuando levanta la cabeza, se le ve su expresión de tristeza. Rictus de dolor. De mucho dolor y pues hasta de culpabilidad, ¿no? De culpabilidad porque por él muere ella y va caminando a través de todo el escenario y en la mitad empiezan a aplaudirle, a rabiar, así se dice la palabra. Llega hasta el mero final, tira las flores y cae él. Y el aplauso siguió. Ese momento particular fue... Y yo sentía los aplausos atrás de cómo una cosa que parece tan sencilla arrancó un aplauso tan fuerte. Es un momento muy particular dentro del ballet Giselle, que además es como difícil esperar que esa fuera la reacción del público en ese momento, ¿no? Porque es un momento doloroso. Sí. Entonces, que el público, digamos, aplaudiera en ese momento, probablemente una forma muy singular de manifestar esa conexión con el bailarín, con la obra. En fin, a mí, por ejemplo, me costaría mucho trabajo aplaudirlo, porque es un momento hasta cierto punto solemne, ¿no? Sin embargo, peculiar que en un público inglés, en un momento tan puntual, se haya arrancado un aplauso. Te lo pregunto porque esto que está quedando hoy grabado hace historia. Ahora, Marta, regresas a México, buscas a las señoritas Campobello, te invitan a colaborar dando clases. En ese tiempo se extendían la titulación, los títulos eran como de parte de la Secretaría de Educación Pública como profesora de danza. No había de ejecutante, así está el papel. Sí. Mi camino era el ballet clásico, lo demás fue también precioso. Le daba yo muchas ganas para que saliera como debía. El flamenco, el español, la danza regional. O sea, el certificado tenía las dos connotaciones. Sí. Podías fungir como ejecutante y como docente. Sí, tenía, sí. Y tú trabajas en escuela y después surge algo que me parece muy bello que nos lo compartas, sobre cómo tú te integras a un grupo de danza. En ese momento eran todavía los inicios de lo que hoy conocemos como la Compañía Nacional. Pues yo como maestra ya no quería continuar. Sí. Estaba joven y preferí mejor entrar a un grupo que era el único que existía en México, profesional, en donde dirigía el maestro Felipe Segura, acompañado de la maestra francesa Nelsie Dambré. Yo ya no conocía a un maestro que lo nombraban mucho, Sergio Unger, ya no, pero todos los maestros de ese momento estaban allí y en esos momentos se da una situación dentro de la danza clásica muy fuerte, porque dice Bellas Artes, vamos a unir los grupos que hay de profesionales para que se crea una compañía. Sí. Así lo hacen. El maestro Tulio de la Rosa, Nelly Happel tenía su grupo, sí, que también hacen la convocatoria y se presentan para la creación
creación de la Compañía Nacional de Danza. Cuando ya estuvo formada, ya me incluyeron en la compañía, y resulta que el problema es que le estaban quitando a la Escuela Nacional de Danza de las Campobello su nombre, ¿no? de la escuela que ellas hicieron. Uy. Y ahí fue un problema grande. Y la Escuela de las Campobello quedó como Escuela Nacional de Danza Nelly Campobello, y nada más. Y la Compañía Nacional de Danza empezó sus trabajos muy fuertes, muy bonitos, muy buenos, y me recibieron como cuerpo de baile. Que después tenemos que decir que con el paso del tiempo, y tú nos compartirás qué tiempo sucedió, llegaste a ser primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, te cruzaste con grandes personalidades dentro de la danza, tuviste la oportunidad de ensayar con la gran Alicia Alonso, con tantos otros que ahora nos compartirás. Entras como cuerpo de baile. ¿Qué tiempo te tomó llegar a ser primera bailarina y cómo fue? Como 8 años. Nada más. Nada más. Más o menos. Sí, nada más que desde antes, aunque yo fuera cuerpo de baile, que subí luego a solista 2 o 1, me fueron dando ya papeles de solista. Sí. Y me fui distinguiendo poco a poco. ¿Cuántos años estuviste en la compañía, Marta? 11. 8 de ellos como recorriendo el camino, y lo restante como primera bailarina. Como primera bailarina. ¿Quiénes fueron en ese momento el maestro o la maestra que te viró, que te hizo, que hizo un punto y aparte como ejecutante? Fueron algunas cosas. Bueno, los maestros, las compañeras que yo tenía, que ya eran primeras bailarinas. Estaba Susana por ahí, Susana Benavides. Con Susana Benavides, a Laurita Ordapilleta, que eran muy buenas bailarinas. Y eso me ayudó mucho para emularlas, ¿no? Y yo tener una idea de cómo iban las obras ya hechas. Llegan los coreógrafos, y también llega en esos momentos la señora Alicia Alonso, porque entonces entra el sistema cubano. Sí. Y la señora Alicia Alonso nos invitó a un grupo, entre ellas a mí, para ir a Cuba, y a mí me puso a ensayar Giselle. Sí, tienes todo el estilo. Allá en Cuba. Todo el estilo. El estilo de Giselle. Y bueno, pues compartes créditos con Darius Blacher, con Fernando Urso, a ver si lo dije bien. En su momento con bailarines de cuerpo de baile como Memo Maldonado. Sí. ¿A qué edad te dejas oficialmente de estar? Pongo la escuela, pero sigo en la compañía. Sigues bailando. Ok. Sí. Y después hago la escuela y invito a algunas amigas a que den clase. Pero ¿sales de la compañía? ¿En qué momento sales de la compañía? Porque creo entender que te integras en alguna forma con el ballet coreográfico de la UNAM, de Gloria Contreras. Sí, me invitó Gloria Contreras a darle clases a su compañía. Sí. Bueno, yo estaba muy bien, recién salida como primera bailarina, y me dijo, ¿y tú por qué no bailas? Si estás muy bien, vas a bailar de ahora en adelante. Y me dio papeles a hacer de solista ahí con su grupo. No había primeras bailarinas. Ella tenía un conocimiento de la música fantástico. Misa, cuenta por favor esta parte donde les decía, es que en el I hacen el paso. Y entonces, ¿cómo te sucedía a ti? Compártelo, porque es muy simpático. Era un poco difícil porque ella después decía en el 8 entran, pero después decía, no, en el cho del 8. Entonces decía yo, bueno, híjole, ¿cómo le hago? ¿Dónde está el cho? Sí, ¿dónde está el cho? Y tenía que entrar con otra compañera y la veía yo. Cuando entraba ella, pues yo también. Aquí está el cho. Sí, ya.
Ya llegó el show. Solucionado el asunto. Oye, Miss, no sé si estoy equivocada. Recuerdo, trabajaste con Nelly Japé, ¿verdad? ¿Te coreografió o no? O tengo la idea. Con Nelly, Miss Nelly Japé, perdón. ¿Trabajaste con ella en algún momento? En la compañía En la nacional. compañía. Ella tenía coreografías muy bonitas, muy bonitas. ¿Cómo fue trabajar con ella? Ay, muy bonita, muy graciosa. Ella, la maestra Nelly Happy tenía un carácter muy bonito, pero al mismo tiempo era muy nerviosa. Ya. Que quería las cosas así. Muy buena coreógrafa, estupenda. Cierras tu escuela y por motivos personales te vienes a vivir a Cuernavaca. Yo tenía, en mi escuela, se hicieron 3 bailarinas muy buenas. Sí. La maestra que es ahora Dalia Delgado, la maestra Marta Quechum y la chica Laura Márquez. Entonces, Dalia Delgado fue a hacer su Ha estado audición. aquí, sí, la conocemos. Muy linda persona. Sí, su audición y la aceptaron como cuerpo de baile en la Compañía Nacional. Quiero decirte que también yo tuve la oportunidad de hacer muchos viajes a Nueva York durante que estuve en la compañía para los cursos de verano del American Sí. que tenían. Sí. Llego aquí a Cuernavaca, me encuentro con Marta Quechum y me dice, oiga, Miss, aquí hace falta algo. Y le digo, ¿cómo qué, Martita? ¿Cómo qué? Me dice, pues un grupo de ballet bonito, una compañía. Y le digo, sí. Y ahí empezó lo de hacer un grupo profesional de ballet, de cámara, aquí en Cuernavaca. Generas el proyecto, se presenta ante el IMBAL, o el IMBAL en ese momento, en el IMBA en ese momento. En el IMBA, sí, en Bellas Artes. Sí, lo presentas. Sobre todo con Aculta. Con Aculta. ¿Y cuánto tiempo te llevó que el proyecto fuera aprobado? Un año. Un año. Hacerlo. Y un año para que nos dieran el visto bueno. Ya, 2 años. 2 años para crearlo. En eso Bellas Artes nos ayudó muchísimo porque se hicieron los exámenes de admisión. Bueno, pues nos dimos a la tarea de las 3 cosas. Se empezó el ballet de cámara con muy buenos pasos. Sí, en la dirección estaba Marta Quechum y no, en tu caso. la presidenta del patronato. Ya. Realmente un esfuerzo sin igual. Yo tuve oportunidad de estar ahí en varias ocasiones. Creo que fue un gran sueño que se cristalizó porque es una labor ardua, pero tuvimos la oportunidad de ver una Copelia, de ver una Petrushka, de ver tantas obras. Incluso en algún momento fueron a Palacio de Bellas Artes con el flautista de Hamelin, alumnos de nosotros audicionaron para estar y la verdad es que Morelos empezó a levantar la mano y a decir, aquí hay una compañía formal. Sabemos que en nuestro país es sumamente difícil tener una compañía. Existen 4, en ese momento 5 compañías, no más, con estas condiciones en donde con Aculta se suma. Entonces, la verdad es que Marta, sí quiero a nombre del pueblo de Morelos, a nombre de Cuernavaca, agradecer. ¿Qué te deja a ti, Marta Pimentel, como directora Ballet de Cámara de Morelos? Mira, como en toda mi carrera, puras satisfacciones. Claro, como dijiste, con trabajo. Claro. Con trabajo, las satisfacciones y todo eso. Pero muy contenta porque fueron dando mucho las muchachas, muy bien, al grado que al 5.º año ya estábamos trabajando en los estados también que nos contrataban. Sí. Al grado de que para el 8º, 9º mes ya estábamos yendo a Nicaragua, Costa Rica, a muchos lados al sur de los Estados Unidos para bailar. O sea, con mucho éxito.
con mucho éxito. Y aquí, principalmente en Morelos, todos los municipios los visitamos. Bailar en Minneapolis, a los Estados Unidos, y fuimos por medio de turismo también que nos apoyó y de Conaculta. Conaculta siempre nos ayudó. Bueno, pues en algún momento no se puede concretar todo lo que conformaría la continuidad de Ballet de Cámara de Morelos por diferentes situaciones, falta de presupuesto, circunstancias que se dieron en su momento complicadas. Posteriormente, pues bueno, das clases, tengo la fortuna de tomar clases contigo, de recibir el apoyo técnico, pero además la amistad, pero además tantas cosas a lo largo de tanto tiempo, e invitarte a formar ese programa de becas Procultura. Estás en la parte de audiciones para selección de niños con talento y además en las valoraciones. Marta, ¿cómo ha sido para ti colaborar con un proyecto en el cual son niños pequeños, de escasos recursos, con todo el talento a desarrollar, en donde sabes que estamos haciendo el esfuerzo hombro a hombro, la maestra Cristina, tú y una servidora, para poder darles el pase a estas nuevas generaciones a través de la certificación con el American Ballet Theatre? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue para ti la primera audición hace 2 años, todos estos chiquitos que vienen con la ilusión de quedar? Y fue una experiencia, como siempre, muy bonita de escogerlas y de tener la fortuna de que me dio mucho gusto que tú sacaras ese programa. Sé que te has comprometido muy fuerte de todas las formas, económica y directivamente te has estás teniendo mucho trabajo, pero es un programa muy bonito. Marta, ha sido exquisito estar hoy contigo aquí. Es exquisito siempre platicar, siempre hay una anécdota de la cual aprender, siempre hay una energía bonita, todo el respeto para mí, para tu labor, para lo que hiciste, para quien eres. Siempre tenerte en clases, el que vengas y corrijas a un niño, y el punto y la observación de alguien con tu experiencia siempre es de escucharte. A nombre de la Jornada Morelos, a nombre de Espacio Educativo y Cultural, y de nuestro programa de becas, siempre bienvenida a este programa. Si en algún momento quieres regresar y podemos grabar otra vez otra entrevista, yo fascinada. Y en el corazón, en el alma, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste, por lo que has hecho, y probablemente por muchos puntos que has pasado que hoy no hemos mencionado, en donde el alma padece, pero también el alma, por amor a la danza, vuelve a renacer. Así que estamos en la danza, continuamos en la danza y seguiremos en la danza. Gracias, Marta Pimentel. Nada, al contrario, gracias a ti, muy amable.